Hola, bienvenidos nuevamente a este programa titulado La Brújula, un programa semanal de análisis y reflexión. Lucas Carena es mi nombre, para aquellos que no me conocen o miran el programa por primera vez. Y siempre me acompaña semanalmente un amigo personal, que es Pablo Javier Dávoli. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Bien. Bien, bien. Contento de hacer otro programa de La Brújula. Otra edición. Así por es. Toda la verdad primero. Les vamos a pedir, como siempre, que nos ayude a difundir las ideas alternativas que no abundan por ahí en los medios tanto oficiales o los grandes medios de comunicación. Y lo puede hacer usted desde su casa a través de Facebook, poniendo me gusta, compartiendo los programas de este canal y suscribiéndose a nuestro canal en YouTube, ¿sí? Así es. Y también dejándonos su comentario, su crítica, siempre que sea constructiva, respetuosa, va a ser bienvenida para los que hacemos este programa. Nuestro programa, como todos los miércoles, se encomienda, se consagra a la Virgen de Schoenstatt, esta advocación alemana de la comunidad de Schoenstatt, la Mater ter Admirabilis de Schoenstatt, madre que es justamente madre reina educadora de Schoenstatt, ¿sí? La 3 veces admirable. Y hoy le queríamos dedicar un espacio, por lo menos algún tiempo, a reflexionar sobre una de las posiblemente, vamos a por lo menos a dejar sentado las bases de fuentes de algunos autores, quizá la más burda mentira histórica para muchos, ¿no? Es una infame mentira histórica que de desenmascarar o revelar ciertas cuestiones que han quedado en la nebulosa o mal planteadas o no del todo desglosadas, podrían significar esto, ¿no? Una mentira histórica para la humanidad, que es el atentado, entre comillas, autoatentado del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas, ¿verdad? Así es, y en la ciudad de Washington al Pentágono. Y a la ciudad de Washington al Pentágono, ¿no? Sí, al menos una versión alternativa. Vamos a tratar de plantear esta cuestión y dar alguna mirada, un enfoque que no es obviamente el que las grandes cadenas televisivas han transmitido en la última década, ¿no? Y ya vamos, sí, más de una década. Más de una década. Hoy en La Brújula, ¿no? 11S. Mentira, realidad, verdad, farsa, en minutos. Muy bien, seguimos con este programa que es La Brújula, ¿no? Un espacio dedicado al análisis y la puesta, ¿no?, en cuestión de determinados temas que creemos revisten, ¿no?, una importancia, que cabe en la este pena caso superlativa. destacar. Superlativa. En el caso del tema de este programa, una importancia superlativa, porque en el ámbito de la arena política internacional claramente hay un antes y un después del 11 de septiembre. Claro. O sea, se trata de un episodio que constituye una suerte de mojón o de hito, ¿no? Sí, acá lo que vamos a poner como hipótesis en cuestión es como lo presenta por lo menos un autor de la casa, que es don Adrián Salvucci, probablemente usted lo conozca. Sí, conductor de Proyecto Segunda República, junto a Enrique Romero, ¿sí? Que tienen un programa semanal. Lo han planteado como este acontecimiento como de alguna manera el casus belli para la instalación de lo que se llama una ingenierización de la guerra preventiva. Y una ingenierización de la guerra que se ha catalogado bajo el título, por lo menos así lo presenta en un libro, de Cuarta Guerra Mundial. Si consideramos a la Guerra Fría como la tercera. No, de hecho fue anunciado no solo por Adrián Salvucci y no solo por aquellos autores que adhieren o que cultivan una versión alternativa, explicativa de lo sucedido el 11 de septiembre, sino en general, incluso por aquellos, digamos, que son los intelectuales
Y los analistas políticos del establishment, incluso del establishment norteamericano, presentan esto como el casus belli que ha dado lugar a la Cuarta Guerra Mundial, que es la guerra contra el terrorismo internacional. O sea, un enemigo ciertamente muy difuso y que no tiene una localización geográfica ni una identidad definida, porque hablar de terrorismo en definitiva es hablar de una metodología de ataque, y no de un grupo determinado, ni tampoco de una ideología o de un móvil determinado que determine esos ataques. Entonces, pero esto lo dijo el presidente Bush, si no mal recuerdo, el entonces presidente Bush, hijo de los Estados Unidos, hablar de una guerra internacional o guerra contra el terrorismo internacional. A partir de ahora, todos los países deberán tomar una decisión. Esto lo dijo en septiembre de 2001 George W. Bush. O están con nosotros o están contra nosotros. Esas fueron las palabras como para determinar un nuevo sistema de bloques, amigos y enemigos. Una nueva relación amigo-enemigo, en términos políticos, ¿no? El otro día miraba una película, Pablo, estaba mirando partes, una película ya bastante vieja, que era Rambo 3. Rambo 3. Rambo 3, donde este personaje que había inmortalizado Sylvester Stallone, ¿no? Stallone, lo buscaban para acompañar o para apoyar a los heroicos talibanes que combatían contra el frente soviético, ¿no? Los invasores de la Unión Soviética, así es. Es decir, donde explícitamente la ciencia ficción, el Hollywood de ese entonces, los ponía casi como una creación que estaba operando bajo la égida, por lo menos, del gobierno norteamericano y defendiendo intereses del bloque norteamericano, pro-norteamericano. Sí, dicho en otros términos más cinematográficos y más sencillos, en ese momento los talibanes parecían ser los buenos. Los buenos, estaban del lado de los amigos. Estaban del lado de los amigos, así es. Llamativamente, en el año 2001, esto no parece haber continuado. Un desplazamiento o cambio de bando. Cruzaron la frontera. Claro. Y bueno, efectivamente, acá se articulan muchas hipótesis. La idea de que el 11S, bien digo, no sea sino una estrategia, un ataque de falsa bandera para instalarse como un acto que provoque una intervención en Medio Oriente, no es nueva, ¿no? De hecho, este libro, que ahora les vamos a contar un poco cómo lo trata, que es Bienvenidos a la jungla, ¿no?, de Adrián Salvucci, nos da una serie de antecedentes, a mi criterio, muy interesantes. Antes del 11S hubo muchas intervenciones norteamericanas en situaciones beligerantes, en situaciones de guerra, en intervenciones armadas, que requirieron, ¿no?, un ataque de bandera falsa o el armado de una puesta en escena, por lo menos. Un montaje para poder justificar o hacerle creer al pueblo norteamericano de la necesidad de la intervención armada. Permitime hacer una disquisición. Estos antecedentes, a su vez, pueden dividirse o dentro de estos antecedentes, se puede distinguir casos de autoatentado, finalmente demostrados como tales, descubiertos como tales, o si no de atentados, pero inducidos, permitidos e inducidos, ¿no? Sin duda, sin duda. O sea, bueno, el primero y más conocido es en 1898, cuando agentes encubiertos volaron el buque Maine, que estaba anclado en las costas de Cuba. En esa época Cuba todavía era una colonia española. Y bueno, se usó en la guerra contra España de aquel entonces. Sí. Con posterioridad a eso, Estados Unidos se hace, digamos, con el control de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas y de Guam. Claro. Con posterioridad a esta guerra con España. Y el casus belli que desencadenó, que permitió justificar el ataque a España, fue, digamos, la voladura del Maine. Voladura de la que fue claramente un caso de autoatentado, voladura de la que se acusó el gobierno español. Sin duda. Si no me equivoco, en el puerto de La Habana. En el puerto de La Habana, ahí estaba anclado el Maine. Sacrificar el barco propio, un barco de la propia Marina de los Estados Unidos, ¿no? Sin duda. Bueno, claro. En 1915 ya había empezado la Primera Guerra Mundial. En este caso fue el hundimiento del buque de Lusitania,
Este sí fue por un submarino alemán, pero el buque Lusitania, hay que decirlo, se le hizo creer digamos, al pueblo norteamericano que transportaba pasajeros y en realidad transportaba armas a Gran Bretaña. Aparte de los pasajeros. Aparte de los pasajeros, claro. ¿no? Y esto también fue un detonador de la intervención norteamericana, tomando parte en la Primera Guerra Mundial, el primer conflicto bélico que revistió carácter mundial. Así es. ¿No? Permitime decir esto. La embajada alemana en Estados Unidos, en Washington creo, había sacado solicitadas en la mayoría de los diarios principales de Estados Unidos, advirtiendo que ellos consideraban a este buque no como un buque civil, sino como un buque beligerante, justamente porque tenían información de que transportaba armas. Claro. Y alertando al público, o diciendo al público que si un submarino alemán o un buque de la Marina Alemana se cruzaba con el Lusitania, lo iba a bombardear. El que avisa no traiciona. No, incluso aconsejando a la población norteamericana decir, no lo tome al buque, no se sube a ese buque. Claro. Está en la parte de la historia que normalmente se oculta. Hay un trabajo muy bueno de Noam Chomsky, el filólogo norteamericano, que habla de fabricando el consenso, manufacturing the consent, en donde él se centra en este caso y dice, porque hay que recordar que la población norteamericana era muy aislacionista. Sí. Lo fue también durante la Segunda Guerra Mundial hasta el ataque a Pearl Harbor, que ahora seguramente quizá más todavía en la Segunda. Pero totalmente. Entonces, esto sirvió, es más, el ataque a Lusitania fue en 1915. Estados Unidos se mete formalmente en la guerra contra el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro en 1917. Wilson gana su reelección, el presidente Woodrow Wilson, diciendo él nos mantuvo fuera de la guerra. Pero con una, buena campaña de prensa se diabolizó a los alemanes, se los estigmatizó ante la opinión pública. Eso cuenta Chomsky, que incluso la prensa decía que se entretenían en Bélgica tirando chicos para arriba y atajándolos con las bayonetas. Se hablaba de distintos desmanes y barbaridades que supuestamente habían cometido los alemanes, toda propaganda. Y después se utilizó el tema del Lusitania, ¿no? Sin duda. Bueno, Segunda Guerra Mundial, ya lo anticipaste, Pablo, el ataque a la base militar de Pearl Harbor, ¿no? En Hawái. Por parte de los japoneses. Por parte, en este caso, de la aviación japonesa, que formaban parte de las fuerzas del eje. Fue el otro disparador para lograr la intervención, ¿no? En 1941, Japón despertó al gigante dormido, como se le llamaba, que era Estados Unidos, que había permanecido neutral hasta ese momento en el segundo conflicto bélico más grande de la historia, más importante de la historia, ¿no? Salvucci dice que se sabía del ataque desde hace un mes, eso lo cuenta en el libro Bienvenidos a la Jungla, Adrián Salvucci. Sí, se habían interceptado unas comunicaciones y no se avisó a la base, pudiéndose haber avisado a la base de Pearl Harbor del ataque de los japoneses, se dejó pasar con la intencionalidad expresa de intervenir en la guerra. De que hubiera bajas humanas, de que impactara. No nos olvidemos que Pearl Harbor es muy periférico, está fuera del territorio continental norteamericano. Claro. La idea era presentar el ataque como artero, pero aparte que impactara por la cantidad de muertos. Claro, se corrieron buques, eso sí, para que las pérdidas materiales no sean tan grandes. Claro. La cosa que cuenta Salvador Borrego en Derrota Mundial es que, según Salvador Borrego, el periodista mexicano, nonagenario, de hecho era periodista en ese corresponsal o periodista ya en esa época, es que el Mikado japonés fue engañado y fue inducido a hacer esta maniobra pensando que el impacto militar iba a ser mucho más mayor a través de agentes de Rockefeller, que trabajaban al servicio del clan Rockefeller, que vendieron pescado podrido, como se suele decir en la jerga vulgar de la inteligencia, al Mikado japonés, es decir, al comando conjunto de las Fuerzas Armadas japonesas. Y el mismo Adrián Salvucci, autor que citábamos antes, pero en El cerebro del mundo, cuenta también todas las maniobras de provocación al Japón por parte de Inglaterra y de los Estados Unidos previa. Por lo pronto el embargo petrolero y después el bloqueo prácticamente de todo el comercio exterior japonés. Sin duda. Bueno, y el último antecedente que podríamos citar, también que reviste cierta importancia, envergadura, por la situación incluso ideológica de la época, es en el año 1964, cuando también un supuesto ataque norvietnamita a un buque patrullero de Estados Unidos en el Golfo de Tonkin activó esta famosa guerra contra Vietnam, que duró más de una década, si no me equivoco, y que se costó, todos sabemos, 2 millones de vidas vietnamitas, pese a que
los norteamericanos no lograron reivindicar o limpiar su imagen de esa guerra. O sea, se ganó la batalla armamentística, pero ideológicamente, y el propio pueblo norteamericano ahí sí tuvo casi, no una imparcialidad, sino que hasta miró con desprecio lo acontecido en esa guerra. Pero lo cierto es que el incidente del Golfo de Tonkin sirvió para ir a la guerra. Incluso, perdóname Pablo, pese a la propaganda hollywoodense posguerra de Vietnam, que trataban de reivindicar y generar esta relación exagerada, vietnamitas también malvados, asesinos. Me acuerdo de las películas de los años 80. Claro, sí, Chuck Norris, ¿no? Desaparecido en acción, ¿no? Sí, que tenían norteamerinos en condiciones infrahumanas y tenían que mandar a un agente especializado. Sí, tal cual. Siempre estaban presos en celdas formadas por cañas, ¿no? Por cañas, claro, en esa selva, ¿viste? En algún lugar recóndito de Vietnam. Con vietnamitas sádicos que torturaban a los presos de guerra. Bueno, pese a ese montaje nunca pudo salir de esa mancha, ¿no? Que tiene su hogar. Tal cual. Me parece que muchos comparten esta idea. Yo por lo menos creo que sí, ¿no? Nunca pudieron reivindicar esta situación. Pero bueno, esto fue un poco el antecedente, la antesala de una serie de acontecimientos que, digamos, prima facie, nos permiten decir, bueno, ¿por qué no? Pese a que bajar torres en pleno Nueva York, ya reviste cierta otra... Es mucho más aventurado, mucho más osado. Pero el antecedente el antecedente existe y podemos decir, puede haber un casus belli ahí para intervenir una región que sabemos que en el contexto en el que se estaba generando una crisis del dólar, una sobreemisión del dólar y una situación petrolífera de crisis del petróleo, 85 millones de barriles a nivel mundial, y estos son datos del libro de Salvucci, que es del año 2005, hoy ya el consumo debe ser mucho más grande, solamente 20 millones se consumían solo en Estados Unidos, barriles de petróleo, ¿no? de combustible, para combustible. Se había suscitado, incluso a partir de la crisis del petróleo, ¿no? de los países, aumento disparatado del precio del petróleo que se había generado en 2 oportunidades en la década del 70, ¿no? La famosa crisis del petróleo, y después la situación posterior. Bueno, se suscitó un gran problema que digamos, impedía a los norteamericanos hacerse de derechos sobre reservas petrolíferas que estaban sobre todo en la región de Afganistán, donde efectivamente se localizó este foco de amenazas, ¿sí? En el caso de Irak, el mismo Adrián Salvucci en su análisis agrega una variable más, que serían las intenciones que según Salvucci tenía Saddam Hussein de sacar los pies del plato, hablando en criollo, del área dólar, es decir, de entrar a comerciar, a vender el petróleo, no en dólares, digamos, haciendo cotizar el petróleo y cobrándolo en yuans, en yens, en rublos, pero no en marcos alemanes, en euros, pero no en dólares. Dije marcos alemanes porque los alemanes tenían interés en el tema. Pero a partir del año 97 se había redactado el famoso proyecto para un nuevo siglo estadounidense, que tenía como objetivo principal la aniquilación del Irak de Saddam Hussein, por esto que acabas de decir. Entre otros, ¿no? Pero este era un proyecto claro. Había que presionar a Clinton, promover un gobierno republicano y limpiar a Saddam Hussein del contexto internacional. Una cosa que vos decís, el hito, digamos, o lo sucedido, más allá de que ahora nos vamos a dedicar a tratar de dilucidar qué fue lo que realmente sucedió. Pero lo sucedido el 11 de septiembre no solo implicó grandes cambios en la arena política internacional, sino que también dentro de la política interior de los Estados Unidos. Con las actas patrióticas, sin duda, la 1 y la 2, la reducción de las libertades civiles en Estados Unidos y de las garantías constitucionales que, valga la redundancia, garantizan esas libertades civiles, son enormes. Ya tenía implicancias para la población norteamericana gigantescas en su vida cotidiana interior. Fue el epitafio... de fronteras adentro. Fue el epitafio de la muerte del American Dream. O sea, por las restricciones... y de un país de tradición liberal en donde justamente las libertades civiles, las libertades individuales... Bueno, pero esas garantías individuales... gozaban de una protección y de una consagración muy, muy acendrada, ¿no? Te invito a hacer una pausa, ¿sí?
después del corte vamos a estar hablando, sí nos vamos a adentrar de lleno en esta hipótesis que enarbolan muchos autores, muchos ensayistas e investigadores, acerca de el 11S como un ataque, un autoataque, un autoatentado de falsa bandera. Ya volvemos. Muy bien, y continuamos con La Brújula por TLV1 como todos los miércoles. 11 de septiembre del 2001. Yo me acuerdo que había llegado, yo era todavía estudiante universitario, recibo un llamado, era mi madre, y me dice, prende la televisión. Prendo la televisión inocentemente, yo estaba a las corridas esa mañana, y en todos los canales se veía esta imagen que parecía de ciencia ficción, ¿no? Sí, del avión. Realmente, sí. Sobre todo del segundo impacto, ¿no? Donde el avión parece, el Boeing parece del American Airlines, parece estrellarse y atravesar una de las torres, ¿no? Correcto, sí. Todavía no habíamos salido del asombro por el primer impacto y se produce el segundo. Estábamos azorados, estábamos en un estado de estupefacción, ¿no? Catatónicos, por esa imagen que parecía de una película, ¿no? Una película realmente, que reconstruía estas torres que en ese momento eran, digamos, una cita obligada si uno estaba a cualquier visitante de la ciudad de Nueva York. De Nueva York, sin duda. Sí. Bueno, ¿cuáles son los elementos, Pablo, que podríamos transmitirle a los que nos están viendo, que nos obligan a pensar? Ahí vemos algunas imágenes, ¿no? Impactantes, que combinan, creo que algunas reconstrucciones ficcionales con imágenes de archivo, cómo se hubiera vivido de adentro, ¿no? El impacto y las imágenes que son tomadas por cámaras de transeúntes, de ciudadanos que estaban a una distancia propicia como para ver lo que había pasado. Muy impactante, ¿no? Ahí estamos viendo las imágenes. ¿Qué puede haber pasado, o cuál es el contexto internacional que puede haber dado lugar a esta lectura que dijimos? Hablan de un autoatentado, provocado adrede, o por lo menos falsamente. Si no un autoatentado, un atentado que fue planificado efectivamente por terceros, pero que tuvo complicidad, una gran complicidad adentro de casa. Es decir, fue permitido y eventualmente hasta inducido, ¿no? Claro. Bueno, si puedo decir cuáles son los elementos que permiten o que habilitan razonablemente sospechar de la versión oficial. Claro. Bueno, entre 1991 y 1997, esto usted lo puede encontrar en un libro que se llama Bienvenidos a la Jungla, que le queremos dar un poco de difusión porque realmente es muy interesante la versión que cuenta de estos hechos en aquel entonces. Bienvenidos a la Jungla, dominio y supervivencia en el nuevo orden mundial, de Adrián Salvucci, ¿no? Tengo entendido que el autor, si le escriben, lo manda una versión en PDF. Sí, vía correo electrónico. Pueden pedirla incluso al canal. O seguramente acá al canal, así es. El autor establece una serie de hipótesis, hace un raconto de los acontecimientos antes y después del atentado. Y hay algunas cosas que, al menos, como dijimos prima facie, a primera vista,
no cierran. Sí, habilitan la sospecha. Habilitan la sospecha. Una es, por ejemplo, lo que pasó con las empresas del petróleo. Entre 1991, esto está avalado por muchos artículos periodísticos que cita el autor, entre 1991 y 1997, las empresas Exxon, Enron, en ese momento Chevron, Texaco, Unocal y la famosa British Petroleum, también cita a Shell, habían invertido en este periodo cerca de 35.000 millones de dólares, 35.000 millones de dólares, dice este autor, en coimas a jefes de Estado de Kazajstán para lograr derechos sobre reservas petrolíferas en este territorio, con un obstáculo que era el de los talibanes, ¿verdad? O sea, los talibanes estaban empezando a dejar de ser los buenos. Que mostraba Rambo 3. Exactamente, sí. En realidad, a partir de lo que había pasado con el Ayatollah Khomeini, ¿no? Y todo en el año 79, si no me equivoco. Sí, en Irán. Eso en Irán, así es. Ya empezaba a verse este contraste, ¿no? Entre líderes, entre comillas, se empezó a hablar de fundamentalismo islámico. Así es. Empezó a hablarse de fundamentalismo islámico. Y no fueron la excepción los talibanes, porque en esta zona había intereses de las principales compañías petroleras. En octubre del año 2001, estamos hablando de un mes después del atentado a las Torres, un diario, The Frontier Post, informa que la embajadora de Estados Unidos, que en ese momento era Wendy Chamberlain, visitó al ministro de Petróleo de Pakistán para anunciarle que estaba todo listo para la construcción de gasoductos y oleoductos por la petrolera Unocal, que antes cité, que iban desde Turkmenistán a Pakistán pasando por Afganistán. Discúlpame, Lucas. Debido a las recientes novedades geopolíticas, en octubre del 2001, un mes después del atentado. Ah, bien. Es decir, las condiciones geopolíticas, dice Wendy Chamberlain, han cambiado. Ahora vamos a intervenir este territorio. Casus belli mediante. Una presencia más activa. Vamos a tener una participación justificada y vamos a poder construir estos gasoductos que le van a permitir, no los dijo en estos términos, no, la reconstrucción, lógicamente, que le van a permitir a estas compañías de petróleo que vienen haciendo lobby, incluso pagando coimas, sin éxito, para poder construir los oleoductos y los gasoductos que hasta ese entonces no habían podido construir y que tenían que pagar cuantiosas sumas a los rusos para poder utilizar los gasoductos rusos, exactamente. La idea era desprenderse de esta dependencia rusa en esos territorios que sabemos que habían sido zona de influencia primero soviética y después de la Comunidad de Estados Independientes, Federación Rusa, en ese orden, ¿no? Esto es un primer elemento que podemos decir va a favor de la hipótesis del autoatentado. O podemos decir, la excusa sirvió como para tener una intervención militar justificada, avalada por la... Porque acá es, ¿qué le decimos al pueblo norteamericano? ¿O qué le decimos a la prensa internacional? ¿Qué le decimos al mundo? Así es. Acá sí, la opinión pública mundial, no solo norteamericana. Acá se intervenía al terrorismo internacional organizado, a la red, precisamente, corregime si me equivoco, Al-Qaeda y al régimen talibán, bajo la figura de Osama Bin Laden, que fue el elegido, persona entrenada, incluso en Virginia. Tenía familia en el estado de Virginia, Osama Bin Laden. Bueno, según el documental, el famoso documental de Michael Moore, había parientes cercanos de Osama Bin Laden en los Estados Unidos cuando se producen los atentados. Lo cual no sería... O sea, y esta gente, digamos, puede retirarse de los Estados Unidos, en principio sin ningún problema, ¿no? Claro. Si no mal recuerdo, el documental de Michael Moore se detiene mucho en ese punto, ¿no? Le dedica unos minutos a ese punto. Sin duda.
Si vos lo que querés determinar es que acá habría un posible o supuesto móvil muy claro. Un interés evidente, concreto, claro. evidente del lobby petrolífero para deshacerse o hacer a un lado a los gobiernos, entre comillas, proislámicos fundamentalistas, que en ese momento se transformaban en un obstáculo para operaciones comerciales y para la plantación de determinados gasoductos en estos territorios que en ese momento estaban en manos de bases talibanas. Correcto. El otro punto también que llama la atención para este autor, que pude apuntar, hay muchísimos, yo hice una selección, le pido disculpas al público porque el tiempo es limitado, lo que a mí en particular me llamó la atención. Una sumarísima reseña. Es muy sumaria y muy acotada, yo por eso recomiendo el libro para que usted haga su propio análisis y tome lo que a usted le parezca que mejor encaja en esta cuestión. Yo tomé algunos, me tomé la discrecionalidad, el atrevimiento de seleccionar los que a mí me llamaron la atención. Fue el comportamiento, el segundo ítem sería el comportamiento del mercado de valores de Dow Jones. Fíjate que entre agosto y septiembre de 2001, estamos hablando las 3 semanas previas al atentado de las Torres Gemelas, el índice, el famoso índice Dow Jones, cae 900 puntos. Repentinamente, o sea, es una caída. Es una caída como de repente, es decir, yo no sé si los accionistas accedieron a información o es una mera coincidencia, pero es un índice que cayó 900 puntos. Estamos hablando de yo no soy un experto en mercado bursátil, nunca fui, ni soy, ni pretendo ser agente de bolsa, pero es una caída considerable y repentina. Sí, porque aparte en el lapso de 3 semanas tengo entendido que es un puntaje importante. Sí, máximo la merma, si no se explica por otras razones, ¿no? Por otras razones. Lo que ocurre en octubre, mediados de octubre de 2001, ahora saltamos un mes después, o sea, a mediados de octubre, un mes después del atentado, es que este mismo índice, recupera la mayor parte de sus pérdidas. Y se generan, a partir de ese recupero, incluso donaciones y subsidios para sectores afectados y gastos en materia de defensa al Estado norteamericano. Esto también, es decir, es un atentado artero, como bien dijiste, sorpresivo, por supuesto. Pero evidentemente algunos, o sea, nos sorprendió a los don nadie que somos la mayor parte de la humanidad. La mayor parte de la humanidad, pero algunos pocos parece ser que tenían alguna información por debajo de la mesa. Esto es también, en primera medida, sumamente sí, es llamativo. Se trata de una hipótesis que, luce cierta verosimilitud, de una sospecha razonable, volvemos a lo mismo, ¿sí? Y el tercer punto que pude apuntar es el tema del opio. Claro. En mayo del 2001, también estamos hablando de unos meses antes del atentado, en ese entonces el secretario de Estado, que era Colin Powell, le dio 43 millones de dólares de ayuda a supuestos granjeros hambrientos a causa de la destrucción de las plantaciones de opio por parte de autoridades talibanes. Sí, parece que los talibanes tenían Esto salió en Los Angeles Times. Correcto. O sea, esto es un artículo periodístico. Parece que los talibanes tenían la mala costumbre de quemar campos de opio. Claro. Una costumbre políticamente incorrecta. Claro. Un efecto de la caída de los talibanes fue la plantación masiva de opio. Esto también está corroborado. Y la posterior exportación del opio que se generó en estos territorios bajo la ocupación norteamericana y el gobierno aliado de Karzai, que es el que se puso con posterioridad. O sea, con posterioridad a la invasión norteamericana se recuperaron los niveles de productividad en el campo de las opiáceas, digamos, sería así. Ayub Afridi,
Ayoub Afridi, en noviembre del 2001, Ayoub Afridi, para que usted sepa, fue líder de un cártel de drogas reclutado por Estados Unidos para establecer el control de Afganistán, para restablecer el control en Afganistán. Lo reclutaron y ya para 2002, las plantaciones de opio en este territorio, barrido de los talibanes, eran de 4.500 toneladas métricas. 4.500 toneladas métricas de opio plantadas, se recuperaron estas plantaciones y es una guerra del opio. Lucas, una nueva guerra del opio. Lucas, no, correcto. Esta información que vos estás mencionando de esta persona y demás, puntualmente, ¿cuál es o quién es el autor que lo cuenta? Lo busco y enseguida te lo cito. No, pero está aquí en el libro de... Está citado en el libro de Salvucci. Está citado en el libro de Salvucci cuando está descrito cronológicamente los acontecimientos. Los acontecimientos, está bien. Y se dice cómo ya para noviembre del 2001, acá está, 25 de noviembre del 2001, el diario británico The Observer publica un artículo con el título "Guerreros victoriosos se preparan para abrir las compuertas del opio", en el que informa que los señores de guerra afganos aliados a los estadounidenses están alentando a los granjeros a sembrar todo el opio que sea posible. The Observer, 25 de noviembre de 2001. O sea, no para que el público tenga la referencia hay más. una referencia puntual, documentada, y este autor en realidad no deja ningún costado, ningún flanco débil en materia. Sí, como es la costumbre en general nos tiene acostumbrado don Adrián. Sí, a la precisión documental, digamos. Bien. Hacemos una pequeña pausa más perfecto. Y después en el tercer bloque vamos a hacer algunas conclusiones finales, como pese al breve tratamiento de este tema, queremos participarlo usted para que nos diga qué opina y hacemos algunas reflexiones finales. No se vaya, ya volvemos con la brújula. Muy bien, continuamos con este tercer y último bloque de la brújula. Así es. Hablando de este tema que dijimos puede llegar a ser una de las mentiras, una de las tantas mentiras a la humanidad, tan grandes. Más grandes, más grandes sí, de la tal historia cual. de la humanidad. Vos sabés que, aparte, bueno, con los medios tecnológicos que hay hoy, los montajes tampoco son tan difíciles o imposibles como en otra época, ¿no? Pero bueno, hasta recién vos hacías una reseña muy sumaria y muy clara de posibles o supuestos móviles que habrían motivado y que justificarían, digamos, o bien la hipótesis del autoatentado o bien la hipótesis de un atentado que estaba efectivamente planificado por fuerzas hostiles a los Estados Unidos, al capitalismo liberal, etcétera, pero que fue de este lado del mostrador dejado venir e incluso inducido, ¿no? Pero eso en cuanto a los móviles. Creo que... Perdón, convengamos que en ese caso, una complicidad de ese tamaño sí. es susceptible de ser considerado un autoatentado. Sí, por supuesto. No hablamos de una negligencia, no hablamos de una desidia por parte de autoridades norteamericanas. Sí. Hablamos de una
complicidad con coautoría. Sí, es una cosa muy grave de lo que pasa es que efectivamente, si es 100% autoatentado, hay que descartar la existencia de una célula terrorista. Claro. En el otra hipótesis... Puede ser que existan las dos cosas. Efectivamente, que coexistan, que hayan concurrido en el mismo sentido. Bueno, se habla de que el servicio secreto francés había advertido, ¿no? En su momento salió la versión, dio vueltas una versión así. Se hizo... Pero es inconstatable, me parece. Es inconstatable. Pero... Ahora, hay hechos puntuales de la mecánica de los atentados y hechos que se habrían verificado los atentados que también han abonado o han sido recolectados y señalados por quienes abonan esta hipótesis, ¿no? Del autoatentado o del atentado inducido y permitido e inducido. Por ejemplo, que esto también lo cuenta Sargucci en su libro, el testimonio de unos bomberos, de un bombero puntualmente que hablaba de detonaciones, ¿no? Después el estudio de varios ingenieros que dicen que la velocidad con la que se precipitaron las torres llamó la atención. Claro. O sea, la precipitación de las torres, la suerte que corrieron los dos edificios llamó la atención, porque realmente caen sobre su propia base. Y el testimonio también de los... La torre 7 del World Trade Center. Ese es otro. ¿No? Que por qué teniendo un incendio en el 6º y en el 12º piso, se desmorona de base como si fuera una detonación programada y controlada. Efectivamente. Agreguémosle que en las dos torres gemelas, en los pisos, digamos, en los pisos superiores, justo los días 8 y 9, por razones, no sé si sanitarias o qué, no habían tenido prácticamente actividad. Habían estado clausuradas prácticamente. Hay varios datos así. Después, bueno, el fuego duró 2 o 3 meses. O sea, el fuego en Ground Zero, eso lo cuenta también Sargucci. Sargucci cita también el testimonio de un bombero que dice, la verdad que no solo se cayeron las 2 torres, sino que se pulverizó todo. En 2 torres de 110 pisos no encontramos, dice... Eran edificios de oficina y lo único que se encontró era la parte de un teclado de un teléfono. Eso lo dice puntualmente un bombero, un testimonio que se cita en este libro al que estamos haciendo referencia. Lo de la torre 7 es llamativo también, por supuesto. Y después, el famoso arresto de agentes del FBI a personas que fue denunciado por una vecina, que estaban de lejos observando cuando todavía el atentado no se había producido. Cuando se produce, esta gente festeja, viene la policía, viene el FBI, los arresta. En rigor de verdad desconozco si era el FBI o la policía de Nueva York, los arresta, se descubre que tenían material de inteligencia, pero aparte los tipos festejan el atentado, ¿no? Después los deportan. Entonces hay una serie de noticias. No hubo, perdóname Pablo, no hubo análisis de los escombros. Se llevaron inmediatamente con unas grúas al otro lado del Hudson, sí. Y después se exportaron, se llevaron fuera del país sin ningún tipo de peritaje fino. Sí, la idea era, pareciera como que hubiera una intencionalidad de cubrir, de no utilizarlos como evidencia para tratar de reconstruir lo que se hace en una situación como esta es tratar de analizar cualquier tipo de evidencia. Correcto, sí, de que se permanezca lo más intocada posible, de manera que uno lo pueda analizar. No fue lo que pasó, se limpió el lugar como si fuera una cosa... Sí, de manera muy rápida. Por eso digo que digamos, hay varios elementos que permiten abonar estas hipótesis, sin que dejen de ser hipótesis, ¿no? Sin duda. Pero lo cierto es que es llamativo. Una cosa que vos decías respecto de lo que pasó después del 11 de septiembre. Perdón, también con el contraargumento de los que creen, o por lo menos los que abrazan la versión oficial, de que se quiso limpiar rápido el lugar para evitar el caos, el pánico. Incluso se hablaba de armar un nuevo edificio en el lugar donde estaban las torres montar gemelas, enseguida, como para entronizar un monumento para como memoria de esta situación y alimentar el sentimiento nacionalista. Bueno, sí, digamos, pero esa es una de las causas que alegan a esta limpieza inmediata de la situación, como para no dejar ahí un mal recuerdo, bien digo, durante mucho tiempo de esta situación tan terrible, ¿no? Vos sabés que, y el otro dato que cita Sargucci que es interesante, es un dato así como, digamos, llamativo, es que justo poco tiempo antes las torres habían sido aseguradas. Ese es terrible. Habían sido aseguradas, entre otras cosas, por $7.500 millones
contraposible ataques terroristas con aviones, ¿no? Sí, el sí, impacto de aviones... estaba dentro de los ítems de la cobertura de del la seguro. cobertura del seguro, así es. Sí, Sargucci cita un tal Larry Silverstein, sí, que habría sido, digamos, el concesionario el que había obtenido las concesiones de la torre y que había gestionado este seguro, ¿no? Bueno, eso está en este libro donde hay mayores precisiones. Después está el famoso libro de Thierry Meyssan, de la terrible impostura. Hay varios libros, digamos, que giran y que juegan, entre comillas, si es que cabe el verbo jugar, ante estos hechos tan desafortunados y tan trágicos, pero, pero bueno, que especulan con esta hipótesis, como bien decíamos, del autoatentado o del atentado que se lo dejó venir, que se lo propició, que se lo indujo. Lo cierto es que a mí me llamó la atención una cosa. Tengo un mapa geopolítico en donde aparecen las bases militares en Eurasia, antes y después de los atentados del 11 de septiembre. Y cambió bastante. Y no, vos sabés que, a ver, obviamente hay mayor presencia militar norteamericana en el lado asiático. Era lo buscado, claro, de alguna manera. Pero todo respeta el mismo esquema del geopolítico norteamericano Spigman. O sea, en el año 42, en el libro Estados Unidos frente al mundo, Nicholas Spigman, geopolítico norteamericano eminente realmente, una suerte de sucesor de Mackinder, de Halford Mackinder, pero norteamericano, no inglés, como Mackinder. Spigman hablaba de que Estados Unidos tenía que asfixiar a la potencia del Heartland, es decir, Rusia. Es Rusia, básicamente. El Heartland de Eurasia. Claro, Eurasia. Por Mackinder, Heartland. Controlando el Rimland. Y después del 11 de septiembre, ese cordón, esa franja costera que es el Rimland, esa franja costera euroasiática, militarmente Estados Unidos reforzó su presencia ahí. Y el que retoma esta teoría es Brzezinski. Brzezinski abiertamente lo ha dicho. Hay artículos muy buenos de un autor argentino, Edgar Schmidt, uno de los coautores de los protocolos de la corona británica, libro interesante que hemos recomendado. Brzezinski, que ha confesado abiertamente ser uno de los creadores de la Trilateral Commission. Claro, de hecho fue, si no mal recuerdo, su primer director. Su primer director. Sí, un hombre aparte que ha trabajado para el gobierno norteamericano, para el clan Rockefeller, por lo menos siempre ha sido sindicado como un hombre de los Rockefeller y un gran geopolítico. Famoso por su libro La Era Tecnotrónica. Famoso por su libro La Era Tecnotrónica. Bueno, Brzezinski alertaba, sobre todo cuando, digamos, la política exterior norteamericana se focalizaba mucho en la problemática de Medio Oriente, que esto dio lugar a la famosa denuncia de Stephen Walt y John Mearsheimer sobre el lobby israelí y la política exterior norteamericana. En marzo del 2006, de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Chicago. La Universidad de Chicago. De Harvard y de la Universidad de Chicago. Así es. Miembro del CFR, o sea que no... No, parte de dos académicos de fuste, pero Brzezinski en el Congreso norteamericano alertaba y decía, bueno, ojo que la gran partida se juega en Eurasia. O sea, Medio Oriente es un sector estratégico, obviamente de gran volatilidad y de gran importancia geopolítica. Estés del lado que estés, estés del bando que estés, es un lugar de innegable volatilidad, conflictividad y de innegable valor geopolítico y geoestratégico. Pero no nos olvidemos de la gran partida del cuadro general, que es Eurasia. ¿Y Eurasia básicamente qué es? Bueno, Eurasia, el Heartland, la famosa frase de máxima mackinderiana, quien controle Eurasia controla el mundo, pero para controlar Eurasia hay que controlar el Heartland. Entonces, Spigman en el año 42, plena Segunda Guerra Mundial, decía, Estados Unidos no puede controlar el Heartland, pero sí puede impedir que el Heartland se expanda para controlar Eurasia y de ahí salta al dominio mundial, controlando el Rimland. Y es lo que pasó del 2000, viene pasando del 45 para acá, pero se acentuó después del 2001. No ha cambiado la pauta geopolítica principal. Se puede decir que bajo incluso el padrinazgo intelectual de muchos geopolíticos actuales, se puede explicar, algunas decisiones de Vladimir Putin en el último conflicto tiempo. de Ucrania. Estaba pensando en Alexander Dugin particularmente, pero sí, el conflicto con Ucrania es como hay como una tensionalidad nueva sobre el... Reviste claramente eso, porque aparte es posicionar, si logra finalmente imponerse, digamos, las fuerzas políticas apoyadas por Estados Unidos, apoyadas por George Soros, que hace tiempo que viene incidiendo en la política interior ucraniana, es ponerle a 200 kilómetros, eventualmente hasta extender el paraguas misilístico de la OTAN a 200 kilómetros de Moscú. Claro. O sea, 200, 300 kilómetros, que la distancia que recorremos nosotros por venir a hacer el programa, de Rosario a Buenos Aires. Entonces, es problemático el tema. Ahora, sí, claro que se juega esto, ¿no? Es extender el Rimland muy hacia adentro del Heartland, usando las nociones de Spigman, que son sostenidas, que tienen una base mackinderiana y que son sostenidas y adaptadas a los nuevos tiempos por Brzezinski. Pero después del 2011...
se reforzó, sobre todo del lado asiático, en el costado asiático, la presencia militar norteamericana en lo que ya Spigman hablaba como Rimland, la franja costera euroasiática. Lo de los 200 kilómetros le debo al público la confirmación, de que no recuerdo si eran 200 o un ¿Cuál es la poquito más, extensión, el pero es corrimiento cerca, de la es cerca. capacidad misilística? No, de la frontera ucraniana Ajá, con Moscú, pero claro, si le estoy errando no. Lo que está en cuestión es esa frontera. No sustancialmente, efectivamente. Nos interesa saber su opinión. Estamos siempre excedidos de horario. Ya sin tiempo. Nos interesa saber su opinión. Queremos saber cuál es su postura respecto de esto. Nos interesa que nos haga llegar su crítica, su aporte, su información, los datos que crea usted que sean necesarios para nutrir esta cuestión. Que desde luego nosotros lo que tratamos de hacer es hacer un pantallazo sumarísimo de un tema que se sigue tratando, pero que muchos sostienen a rajatabla, una incuestionable versión oficial, que por lo menos a la luz de estas lecturas hay más que evidencia como para sostener por lo menos una tesis alternativa, ¿no es así, Pablo? Sí, al menos a guisa de mera hipótesis, pero sí, hay indicios, digamos, que permitirían abonar este tipo de versión alternativa. Les pedimos que si les gusta nuestro programa nos lo haga saber por Facebook, por el canal de YouTube, que se suscriban y nos vamos a estar reencontrando la semana que viene, como todos los miércoles, por TLB1. Gracias. Chao, hasta luego. Das ist die Ehre der Täter!